Muy bien, hermanos, continuamos en este espacio llamado Razón y Fe con el Padre Robinson. Es una alegría seguir avanzando en nuestra reflexión en torno a San José. San José, que es el patrono universal de la Iglesia cristiana católica, nuestra iglesia. San José, que es el patrono también de los esposos, porque fue un esposo en todo el sentido de la palabra, con mayúsculas. El patrono de los padres de familia asumió la paternidad de Jesús. Sin ser el padre biológico, asumió el papel de cuidar al Salvador, al Hijo de Dios que se hizo hombre. Vamos a seguir con esta cualidad y esta característica que hemos venido desarrollando, como es el papel de San José como el cuidador. San José sabe cuidar de la familia, del hogar, de su hijo. Por eso veíamos un primer momento, un primer episodio de su cuidado en ese momento cuando María Santísima estaba encinta, ese cuidado que tuvo de ella en Belén. Vamos a decir que hay otro momento especial y ahí se desarrollan otras notas importantes de ese cuidado, y fue cuando tuvo que salir con toda su familia exiliado por que se venía una persecución con todos los niños, una persecución de parte del monarca Herodes. Y resulta que Herodes era especialmente sanguinario y había decidido mandar a matar a todos los niños menores de un año. Y ahí aparece la figura de José en defensa. Este es un punto importante porque aparece el cuidado, esta característica que tenemos que encarnar los hombres. Aparece el cuidado en las situaciones peligrosas, en las situaciones violentas, en las situaciones angustiosas. Porque es que hay que decirlo con toda claridad. A un hombre se le conoce precisamente en los momentos difíciles. A un verdadero hombre se le mide y se le conoce el cobre en estos momentos. Se le conoce de qué está hecho. Hay unos que dejan ver el cobre en los momentos de dificultad, en los momentos que toca afrontar esos momentos angustiosos, estrechos, difíciles, de tribulación, de vicisitudes. Allí se conoce de qué está hecho el hombre. Muchos, como dicen nuestros abuelos, como decían nuestras abuelas, muchos sacan el juste, dan la espalda cuando aparecen los momentos de la prueba. Y fijémonos que una de las grandes pruebas que tuvo la Sagrada Familia eh, a los inicios de la vida de Jesús fue salir exiliados para Egipto. En ese contexto de miedo y angustia, pues José tuvo que mostrar valor y sangre fría.
Creo que las mujeres esperan esto de su esposo, del hombre de la casa, que tengan en medio de esa situación difícil, que tengan esa capacidad de vencer el miedo y mostrar valor y sangre fría para decir, ánimo, no están solos, yo estoy con ustedes. Y eso fue lo que hizo José. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 14, dice que levantándose, José levantándose, tomó al niño y a la madre. Porque claro, José tuvo unos sueños reveladores que le iban mostrando el camino para que estuviera vigilante en esos momentos de peligro. Por eso dice la palabra así, levantándose, tomó al niño y a la madre de noche y partió a Egipto. Imaginémonos todo el contexto. Era de noche, era de noche. La oscuridad, el peligro, el drama del momento. Y José no dudó. José se hizo cargo de la situación. Tomó al niño, al más pequeño de la casa, al más vulnerable. Se hizo cargo de él. Por eso ayer hablábamos de unas palabras que derivaban del cuidado, de esta característica de José como el cuidador, ¿no? La corresponsabilidad. José eh, fue corresponsable con su familia. José fue custodio, ¿no? Custodio. La palabra custodio o el verbo custodiar se hace evidente cuando José toma al niño, lo toma, lo carga y también se hace cargo de la madre, de su esposa, de María. Toma al niño y a la madre. O sea, voy a custodiar este tesoro, voy a protegerlo. Y salen de noche a Egipto. La, la situación que vemos hoy en día, y lo recalcábamos ayer, normalmente es el abandono del padre en esas circunstancias. En esas circunstancias, el padre, el esposo, en algunas situaciones de la vida actual, abandonan el hogar. Yo pienso en familias con niños en condiciones especiales, con alguna enfermedad física, biológica, psíquica. Y hay papás que de pronto se cansan del hijo enfermo, del hijo en silla de ruedas, del hijo en una situación especial o en una condición especial, con alguna enfermedad. Esposos que han abandonado el hogar. Pienso en esas personas, porque de esto hay en nuestros contextos, en nuestros entornos, y no pocos, muchos, y dejan a la esposa con esa situación sola y se van campantes, y muchos de ellos se desentienden de la responsabilidad que tienen. Esto es doloroso,
Porque si algo tenemos que cultivar es el sentimiento humanista, donde nos lleve a cuidar del más frágil, del más débil, del más vulnerable. Y no solamente un cuidado de dar un dinero mensual. Yo creo que es un cuidado, me parece que es el más importante, el cuidado de saber estar allí, de saber hacer una presencia, ese cuidado de saber atender y hacerse cargo de manera directa, directa. Esto es importante, somos seres corporales, somos seres voluminosos, tenemos un cuerpo que tiene que entrar en contacto con la otra parte corpórea, que es mi hijo, mi hija, que está enfermo en una situación difícil o de fragilidad, y lo cargo y lo llevo. Eso es cuidar. O sea, un cuidado real, no un cuidado de transacción, en donde yo solamente voy al cajero, envío un dinero y estoy sintiendo que cumplo con mi responsabilidad. Eso es una realidad mínima de la palabra cuidado, del verbo cuidar o del verbo responder. A veces decimos que yo respondo por mis hijos. Oiga, esto de responder, de cuidar en el mundo de la paternidad, en el mundo de la familia, es algo más profundo, pero lo hemos reducido a una cuota. Y yo les hablo desde el corazón. Estos son temas que de pronto no los vamos a encontrar en la literatura, en los libros. Uno lo encuentra en esa pastoral de escucha como sacerdote de tantas mujeres que sufren, que lamentan la situación de su esposo porque la abandonaron. Su esposo se fue y la abandonó y abandonó a sus hijos en situaciones de vulnerabilidad. Y entonces reducimos la ayuda, reducimos ese compromiso de responsabilidad y ese verbo de cuidar, que es el que estamos tratando de profundizar, lo reducimos a una cuota. Un mes lo reducimos a 150.000 pesos, 200.000 pesos, que por ahí va la cuota como obligatoria que le ponen por ley. Una miseria. Eso es una miseria. Tantas cosas que necesita una criatura, un niño, un pequeño. Bueno, esto daría para otro tema, pero pienso en esos hombres que abandonaron a sus familias y a sus hijos, especialmente en esas situaciones de vulnerabilidad, de vulnerabilidad. Y se van con otra persona, cada quien con su vida. No voy a hacer juicio sobre esto, pero si algo clama al cielo es desentendernos de una responsabilidad como padres, y mucho más profundo ese clamor cuando de por medio hay niños, infantes vulnerables, en una situación de necesidad total.
queda una madre preocupada, pensando cómo va a ser con los medicamentos de ese niño que tiene una situación muy particular, una condición especial, y madres que terminan dedicando su vida por el cuidado de ese niño, de ese adolescente. Esas son madres para canonizarlas, para ponerlas en los altares. Tenemos muchas madres en esa situación. Sigamos profundizando este momento de San José en esta situación de exilio. San José asume ese camino angosto. La familia supo lo que es el exilio. José supo lo que es estar por fuera de, de su región, de su país. Va a Egipto, Egipto que no es un país amigo. Tenemos que recordar que es ese país donde sus propios antepasados habían sido esclavizados. En el concepto, en la concepción, en la mente de un judío, sabían que Egipto no era el país amigo. Ahí habían estado sus antepasados esclavizados. No tenemos grandes noticias de cómo fue la vida de José y María y Jesús en Egipto. No, bíblicamente no tenemos noticia de eso. Pero los exilios en ese entonces y los exilios de hoy, que siguen siendo muchísimos, perdón, siguen siendo muchísimos, ya nos hacemos una idea qué dificultades pudo tener José. Nosotros hablamos de desplazados. Hemos acabado de tener en nuestro país colombiano, en el Catatumbo, más de 40.000 personas que tuvieron que salir obligatoriamente por la violencia, por los grupos alzados en armas que quieren posesionarse y se están peleando ese territorio. Pero lo hemos vivido nosotros durante muchas décadas, muchos años, familias desplazadas por la violencia. O sea, tenemos idea qué es un exilio. Tenemos idea todo lo que tuvo que pasar la Sagrada Familia. Son las mismas necesidades. La angustia de ser acogidos o no. Pensemos en nuestros hermanos venezolanos igualmente. Los ve uno por las carreteras de Colombia, buscando una estabilidad, un sitio, un lugar. Y está esa angustia de ser acogidos en un país desconocido. Esa angustia, el qué comer, porque se va uno con lo necesario, sale uno desplazado. ¿Qué comer? El día a día. ¿Dónde morar? ¿Dónde quedarse? ¿Dónde iré a pasar la noche hoy? Pensemos eso. ¿Cuánto tiempo estuvieron José, María y Jesús en Egipto? ¿Cómo hicieron? Esa preocupación de José, ¿en qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a sustentar a mi familia? ¿Cuándo podré regresar de nuevo? Todas esas preguntas, todos esos miedos
estaban pasando por la vida de José, por la vida de María. Y es aquí, hermanos, es aquí la figura de José como padre donde se hace importante su figura. Tiene una importancia capital e insustituible. Es importante el papel de José. Por eso la iglesia le da ese valor, ese protagonismo y lo declara el patrono universal, la iglesia católica cristiana. Le tocó entonces dar seguridad a José. Qué importante eso. Eso es otra palabra que puede derivarse del cuidado, ¿no? Su manera de cuidar genera seguridad. Si algo necesita una mujer, y más en esas condiciones de ser madre con una criatura pequeña, es alguien que le genere, que le proporcione esa seguridad. Y esa la supo dar José. Hoy por hoy hay muchas familias que no experimentan esa seguridad de parte del esposo, de parte del padre. Y le dicen a uno, no, padre, si eso yo no cuento con esa persona, antes me toca es ayudarle, antes de conchudo, ese hombre me pide plata prestada. Es todo un signo de inestabilidad en el hogar, donde se estabiliza a todos, porque de pronto tiene vicios, cualquier situación que no le lleva a sentir una seguridad a su familia. Vea que José le tocó dar seguridad, le tocó moverse para proveer lo necesario, lo necesario. ¿Cuánto no necesita una familia en una situación con niños pequeños? Muchas cosas. Ahí estuvo José, ahí estuvo José. A José le correspondió establecer también esos lazos, así sean mínimos, de solidaridad con los vecinos desconocidos. Le tocaba moverse con gente desconocida, crear unos ciertos lazos para ubicar mejor a su familia en ese exilio, en otro lugar. ¿Qué nos cuenta San Mateo en el capítulo 2, todo el versículo 15 en adelante? ¿Qué nos cuenta? Que la familia permaneció en Egipto hasta la muerte de Herodes, hasta la muerte de Herodes. Entonces podemos calcular que la familia de José habría permanecido en Egipto a lo más un año, pero eso ya es mucho. O sea, en una situación de exilio, en una situación de desplazamiento, un año es una eternidad, porque recordemos que se vive al día, el día a día, que como hoy, que voy a desayunar, qué le voy a dar de almuerzo, qué le voy a dar de cena, eh, pañales, medicamentos, todo lo que se ofrece en esa situación cuando se tiene a un bebé y a una mujer que hacía poco había dado a luz. O sea, José todos los días era un dolor de cabeza seguramente. Y fuera de eso, pensando el bienestar y la vida de ellos dos, que no les vaya a pasar nada, que no se sientan mal, solos,
desprotegidos. Todo eso le tocaba a José proveer un sinnúmero de cosas para que estuvieran bien en otro lugar desconocido. Un año. Luego regresó después a Judea, nos dice Mateo, en el capítulo 2, versículo 22. Pero hay que decir que allí en Judea estaba Arquelao. ¿Y quién era Arquelao? Pues el hijo de Herodes, y Arquelao ocupaba el trono y no era menos sanguinario que su padre. Entonces no podía quedarse allí en Judea. Lo dice Mateo 2:22 o también lo dice Lucas en el capítulo 19 del 12 al 27. Al ver que Arquelao está en Judea, esto constituía pues una amenaza para la familia de José, porque aunque ya no estaba Herodes, sí estaba su hijo que también era sanguinario, Entonces, ¿qué se decide? Consulta, habla con su esposa, habla con María, y decidieron ir a vivir en la provincia de Galilea, o sea, al norte, y esconderse allí en Nazaret. Por eso Nazaret se convierte como en el pueblo donde se cría Jesús, donde pasa sus años de crianza. Era un lugar pequeño, irrelevante, más bien desconocido, Nazaret. Allí, ¿quién gobernaba? Otro hijo de Herodes, otro hijo, Herodes Antipas. Menos bárbaro, menos sanguinario que su hermano Arquelao. Es importante saber ese contexto, porque estamos profundizando la vida de José, tratando de buscar puntos de actualización para nuestra época, pero la idea también es ir conociendo el contexto, el lugar, el sitio, la situación política, económica que se vivía en esa época. Social, toda esta situación social. Bueno, entonces, teniendo esto claro, que llegan a Nazaret, llegan a Galilea, pues nos permite hacernos una idea lo que pudieron vivir estos miembros de la Sagrada Familia, José, María y Jesús. Todos estos traslados son problemáticos, o sea, de un lugar a otro, de un lugar a otro. Exiliados a Egipto, vuelva a Judea, que aquí está el hijo sanguinario de Herodes, vámonos a Nazaret, allá en Galilea, y así. Esos traslados siempre traen complicaciones. Hay familias que tienen que vivir en un lugar, en otro, por distintas situaciones, por trabajo, por el tema laboral, por reubicación, por lo que sea. Y todo traslado constante, pues son problemáticos, más cuando uno tiene que ir con la familia, la adaptación, todo esto lo viven muchas familias hoy en día, de pronto no con la tragedia que experimentó José y su familia, pero hay familias que viven en un mundo del traslado, ¿no? No son sedentarios, sino más bien nómadas, van de un lugar a otro. Y bien, pues eso trae inconvenientes, eso no es fácil. Esos traslados también hace que
José estuviera lleno de preocupaciones, de preocupaciones. Me imagino a José pensando, hay cosas que empacar, teniendo cuidado con los objetos frágiles que tenían, los muebles que se dejan, no todos se llevan, ¿no? Esos traslados. Hay que también cuidar al hijo pequeño y a la madre traumatizada. Esto estaba en la mente de José. En el viaje se puede enfermar, hay necesidad de comer, hay necesidad de beber, hay que tener asegurados los lugares donde quedarse, donde pernoctar. Todas esas tareas son obligaciones del padre, que José seguramente asumió sin temor y con determinación, y con determinación. Pues bien, qué bonito poder adentrarnos hoy un poco más al contexto, a la vida de José. Mañana, Dios mediante, continuamos profundizando esta figura magna, este titán de la fe y este santazo que tenemos en nuestra iglesia, lleno de muchos valores que el siglo XXI tiene que saber acoger, asumir e imitar. Nosotros los hombres tenemos que aprender muchísimo de San José. Por eso los invito a que estemos siempre conectados en este medio, en esta página, Razón y Fe con el Padre Robinson. Pueden seguirme y vamos a descubrir muchas realidades, muchas enseñanzas desde la fe, desde la razón, para acrecentar virtudes en nosotros, para acrecentar el humanismo en nosotros. Que Dios y María Santísima los bendiga. Hasta pronto.